No tienen por qué saberlo. Soy periodista y a veces otros periodistas me llaman para conversar y a veces me preguntan si podría dar algún consejo para colegas que recién empiezan y yo cada vez me siento tentada de citar la primera frase de un relato de la escritora estadounidense Lori Moore, llamado Cómo convertirse en escritora e incluido en su libro Autoayuda. Primero trata de ser algo, cualquier cosa, pero otra cosa. Estrella de cine, astronauta. Estrella de cine, misionera. Estrella de cine, maestra jardinera. Presidente del mundo. Es mejor si fracasas cuando eres joven, digamos a los 14. Pero no lo hago porque no es lo que verdaderamente pienso y porque en el fondo dar consejos es oficio de soberbios. Entonces cuando me preguntan digo, no, ninguno, nada. Pero hoy es abril y ha sido un buen día. Hice una entrevista con una mujer a quien voy a volver a ver en 2 semanas. Y varios llamados telefónicos que dieron buenos resultados. Compré frutas, conseguí un estupendo curry en polvo. Hay nardos en los floreros de la cocina. Corrí al atardecer. Me siento leve, un poco feroz, arbitraria. De modo que si hoy me preguntaran les diría, corran. Les diría, sientan los huesos mientras corren, como sentirán después las catástrofes ajenas, sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen por las historias sin hacerles daño, sin hacerse daño. Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. Y respeten. Recuerden que trabajan con vidas humanas. Respeten. Escuchen a Pearl Jam, a Bach, a Kalesko. Canten a gritos canciones que no cantarían en público. Shakira, Julieta Venegas, Rafael. Vayan a las iglesias en las que se casan otros. Sumérjanse en avemarías que no les interesan. Expónganse a chorros de emoción ajena. Sean invisibles. Escuchen lo que la gente tiene para decir y no interrumpan. Frente a una taza de té o un vaso de agua, sientan la incomodidad atragantada del silencio y respeten. Sean curiosos, miren donde nadie mira, hurguen donde nadie ve. No permitan que la miseria del mundo les llene el corazón de ñoñería y de piedad. Sepan cómo limpiar su propia mugre, hacer un hoyo en la tierra, trabajar con las manos, construir alguna cosa. Sean simples, pero no se pretendan inocentes. Conserven un lugar al que puedan llamar casa. Tengan paciencia porque todo está ahí. Solo necesitan la complicidad del tiempo. Aprendan a no estar cansados, a no perder la fe, a soportar el agobio de los largos días en los que no sucede nada. Maten alguna cosa viva. Sean responsables de la muerte. Viajen. Vean películas de Werner Herzog. Quieran ser Werner Herzog. Sepan que no lo serán nunca. Pierdan algo que les importe. Ejercítense en el arte de perder. Sepan quién es Elizabeth Bishop. Equivóquense. Sean tozudos. Créanse geniales. Después aprendan. Tengan una enfermedad. Repónganse. Sobrevivan. Quédense hasta el final en los entierros. Tomen una foto del muerto. Tengan memoria. Conserven los objetos. Resístanse el deseo de olvidar. Cuando pregunten, cuando entrevisten, cuando escriban, prodíguense. Después, desaparezcan. Acepten trabajos que estén seguros de no poder hacer y háganlos bien. Escriban sobre lo que les interesa. Escriban sobre lo que ignoran. Escriban sobre lo que jamás escribirían. No se quejen. Contemplen la música de las estrellas y de los carteles de neón. Conozcan esta línea de Marosa di Giorgio, uruguaya. Los jazmines eran grandes y brillantes, como hechos con huevos y con lágrimas. Vivan en una ciudad enorme. No se lastimen. Tengan algo para decir. Tengan algo para decir. Tengan algo para decir.
Este texto se llama Arbitraria y es de Leila Guerriero. Y bienvenidos a La Ilusionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Carlota Garrido. Os doy la bienvenida a este podcast donde, pues contamos historias, animamos al oyente a que cuente su propia historia. Ya sabéis que puedes ponerte en contacto con este podcast y atención porque voy a dar las señas de identidad del podcast que algunas han sido cambiadas. Hemos cambiado algunas de las direcciones de contacto de este podcast precisamente para que estuvieran un poco unificadas todas bajo un mismo nombre. Entonces en Twitter somos @ilusionistapod, @ilusionistapod. En Telegram, donde puedes ponerte en contacto directo con nosotros, pues somos @radioilusionista. Y en Instagram es @ilusionistapodcast. @ilusionistapodcast en Instagram. Bueno, dichas ya todas estas direcciones nuevas del podcast, que las añadiré en la descripción, vamos a meternos en el contenido del programa. Llevaba unos días trabajando con mis alumnos del máster el tema de la mirada. Es un tema que hemos trabajado también bastante en el podcast, ¿no? Y bueno, no llegaba a quedar claro el tema de cómo enfocar la mirada para escribir, especialmente en tiempos de pandemia, ¿no? Cómo educar la mirada para inspirarnos, para llevar la experiencia vital por caminos que no sean transitados y que nos faciliten el proceso de crear y de escribir. Y no había encontrado realmente nada que dijera lo que quería decir hasta que me di de bruces con este texto de Leila Guerriero recogido en su libro Zona de Obras, que está publicado en Círculo de Tiza, y que son una serie de artículos de esta gran periodista narrativa argentina, en los que habla sobre todo del proceso de escritura. Yo creo que este libro está genial para todos los que escribáis, independientemente del género. Ella habla sobre todo desde la visión del periodismo narrativo, pero da igual, porque todo lo que escribe Leila sobre escribir es muy útil. Y bueno, si encontráis este libro creo que os puede ser de utilidad. A mí este texto me encantó, a mis alumnos también. Creo que se acerca bastante a lo que yo quería decir y espero que os sirva de inspiración. En el podcast de hoy tenemos una historia. Hoy por primera vez lo vamos a hacer así. Esto no lo hemos probado nunca en el podcast. Tenemos una historia real, un caso real, como en el episodio del caso Watts. Pero en esta ocasión yo no os voy a dar el caso completo. Este es un caso que tiene una resolución real, pero la resolución la vais a aportar vosotros si queréis. Y vais a aportar una resolución literaria, una resolución que a vosotros os cuadre con los ingredientes y los mimbres que yo os voy a dar en el relato que os voy a ofrecer hoy en el podcast. Pero antes no nos adelantemos. No quiero olvidarme de la gran suerte que tenemos en este podcast de tener a los oyentes que tenemos. Quiero dar las gracias a las palabras, a los ánimos de Ariadne, de Adolf, de Palabras Sonoras y tantos otros. Y tampoco quiero olvidarme de esos grandes oyentes que tenemos que escriben o que enseñan a escribir. Es el caso de Augusto López, desde Málaga, que hace unas semanas me enviaba su obra y es que él ha publicado ficción. Ha editado tanto en edición convencional como en autoedición, ha publicado teatro, narrativa, artículos y también ha escrito en fanzines. Y bueno, pues ha tenido el detalle Augusto, que también enseña, a enviarme algunas de las obras que ha publicado. Y me ha gustado mucho una de ellas que se llama Abeceros, que es un homenaje a los manuscritos iluminados medievales donde la decoración de las letras era en sí pues un mundo. De hecho, este libro tiene una parte de ilustración en las letras muy bonita. Estos libros eran libros religiosos, históricos, pero era común además que junto al encargo de obras religiosas la gente pidiera de forma no oficial libros con grabados eróticos que los monjes o las empresas editoras de entonces hacían de forma discreta. Entonces, Abeceros es un libro con mucho contenido erótico y tiene uno de los versos que a mí me encanta, muy cortito, y os lo voy a leer. Dice: casi atardece, tu cuerpo es la mañana que bebo a sorbos. Y junto a Abeceros, Augusto también me ha mandado Las aventuras del doctor Pedante, P. Dante, y también una novela que se llama El espejo etrusco, y que solo os voy a decir la frase con la que empieza porque me ha encantado. Es de Zygmunt Bauman, el autor de Vida líquida. Dice: no vamos a deshacernos de la realidad, el problema es cómo utilizarla. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin.
desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my Y hoy, como os anunciaba, voy a daros un caso que por primera vez en la historia de este podcast, una historia que vais a tener que terminar vosotros o que solo vamos a resolver con vuestras resoluciones, con vuestros finales. El caso es la desaparición de los Aranguren. ¿Creéis vosotros en esas desapariciones misteriosas de personas que de vez en cuando saltan a primera página de los periódicos y cuya autoría se atribuye a confabulaciones de extraterrestres, conjunciones astrales, actos de brujería o laberintos de física cuántica? Seguro que sí. Seguro que recordáis más de un caso de niños esfumados casi de pronto. El niño pintor de Málaga, el hijo del camionero accidentado en Somosierra, el niño de Petrel. La historia que voy a contaros hoy es una de esas desapariciones. Un caso real, en el que se vieron envueltos un padre y un hijo navarro. Uno de esos pocos casos de desapariciones misteriosas que al cabo de los años acaba resolviéndose. Pero muy en contra de lo que me gustaría decir, el asunto no se resolvió por la pericia de la policía. Y por eso me mandaron a mí después a recoger los platos rotos. Ramón Aranguren y su hijo Miquel llamaron a las 5 de la tarde del 6 de noviembre de 2007 a su casa de Pamplona, desde la gasolinera de Alcalá de Henares, a pocos kilómetros de Madrid. Hablaron con la señora de Aranguren, le dijeron que salían en dirección a Pamplona y que llegarían alrededor de la medianoche. Aránzazu de Aranguren pasó de compras toda la tarde, cenó a las 9 y esperó viendo la televisión. En la cocina había dejado preparada una cena fría para su marido y su hijo. A las 11:30, Aránzazu se acostó. Sin embargo, se despertó sobresaltada sobre la 1 y comprobó que todavía no habían llegado. A las 3 de la mañana, Aránzazu de Aranguren era un manojo de nervios. A las 6, por fin se atrevió temerosa a marcar el número de la Dirección General de Tráfico. No había ningún incidente grave en las últimas horas. Con las mismas luces del alba, Aránzazu telefoneó a su hermano y comentó lo que ocurría. De nuevo llamaron a tráfico y nuevas respuestas negativas. A las 10 de la mañana, el hermano de la señora Aranguren puso el caso en conocimiento de la policía. Lo primero que hizo el comisario Contreras fue esperar a que se cumplieran 24 horas sin noticias de los desaparecidos. Una vez transcurrido este plazo y descartada absolutamente la posibilidad de un secuestro, Contreras ordenó peinar todas las gasolineras, restaurantes, hostales, hospedajes, bares de carretera e incluso bares de alterne situados entre Alcalá de Henares y Pamplona. Ningún resultado, ninguna pista, ningún rastro de los ocupantes del vehículo. La foto de Ramón Aranguren, de 47 años, y la de su hijo Miquel, de 19, fue paseada por decenas de agentes de tráfico en busca de alguien que los hubiera visto, pero ni a aquel, ni al día siguiente, ni al otro, ni en toda la semana fue posible obtener la mínima referencia. Padre e hijo parecían haber desaparecido de la faz de la tierra. Sus fotos ocuparon esos dramáticos recuadros que publica a menudo la prensa nacional en busca de noticias sobre personas perdidas. Se ofreció incluso recompensa para quien comunicara alguna pista fiable. Todo inútil. Como único resultado de todo este despliegue investigador, el comisario solo pudo ofrecer a la señora Aranguren una hipótesis muy pobre: que su marido y su hijo habían huido por alguna oculta razón al extranjero. Seguramente en pocos días se pondrían en contacto con ella. En todo caso, la Interpol ya tenía sus datos y era de esperar una feliz y pronta resolución del asunto. Pero Aránzazu de Aranguren sabía que eso no era posible. Ninguna razón, ni económica, ni sentimental, ni familiar, hacía verosímil esa explicación. Y así fue. Ni aquel mes, ni aquel año, ni en los siguientes,
Aránzazu de Aranguren llegó a saber nada de sus seres queridos. En la introducción de esta historia os he hablado de extraterrestres y de fuerzas paranormales. ¿Y sabéis por qué? Porque Aránzazu de Aranguren nunca se creyó lo del viaje al extranjero, aunque al principio buscó en todos los sitios donde se le ocurrió. Pero una amiga suya la llevó a un seminario de conferencias sobre ovnis y salió Aránzazu de allí convencida de que la abducción era la única posibilidad que explicaba lo que le había ocurrido a su marido y a su hijo. Llegó a salir en varios programas de misterio, logrando que el caso adquiriera cierta notoriedad en los late nights. Pero la cosa quedó ahí. Aránzazu no podía aportar ninguna prueba de que su familia hubiese sido abducida por un ovni, solo ese argumento que repetía una y otra vez. Es la única posibilidad, la única posibilidad. Aránzazu de Aranguren desarrolló al poco tiempo un Alzheimer galopante y nunca llegó a saber lo que le había ocurrido a su marido Ramón y a su hijo Miquel. Una mañana de agosto de 2017, un pastor soriano de la Sierra de la Cebollera descubrió el vehículo en el que viajaban Ramón y Miquel a 50 kilómetros de la Nacional 2. Dentro, tras alguna dificultad, el pastor pudo vislumbrar los cuerpos de los viajeros. Estaban muertos, evidentemente, y en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, el coche estaba intacto. No había ninguna marca, ni un rasguño, ningún indicio externo de colisión. ¿Qué les ocurrió a los Aranguren? ¿Cómo habían muerto? El caso se lo quedó la científica, pero pronto hubo que nombrar a un nuevo inspector para que resolviera los interrogantes de la investigación. No tanto por la familia, sino por la presión mediática. El Heraldo de Soria no pensaba dejar de seguir el caso. Y había medios peores, incluso cadenas nacionales. Las teorías ovni ya habían empezado a circular, no los culpo. La verdad es que Aránzazu se lo había puesto en bandeja. Y claro, desde arriba habían empezado a presionar para que se diera una respuesta pronta a la opinión pública y que se dejara de especular con esas teorías. El caso pasó a manos de un inspector de Soria y de él a nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Complicarnos la vida. Lo primero que hicimos fue revisar todo el trabajo que se hizo durante la primera parte de la investigación 10 años antes. La zona de la Sierra de la Cebollera ya se peinó en 2007, jefa. Está aquí, en los informes del inspector Contreras. ¿Y qué hicieron? ¿No vieron los cuerpos? ¿Cómo es posible que no los vieran en 2007? A ver, quiero vista aérea de la zona. Claro, por eso el coche no tenía ni un rasguño. Las fotos del barranco de la Cebollera de 2007 mostraban el barranco rebosante de agua. En 2017, sin embargo, la zona estaba casi en peligro de desertificación. Había sido la sequía más dura desde 1970 y eso había hecho que se secaran los embalses. El coche había quedado sepultado bajo el agua. Por eso no había señales externas de colisión. Sin embargo, eso no nos explicaba cómo habían ido a parar Miquel y Ramón a aquel embalse, a 50 kilómetros de donde se suponía que tenían que haber estado. Con Aránzazu fuera de juego, nos quedábamos sin posibilidades de abrir nuevas hipótesis para la investigación. ¿Nunca dijo Aránzazu en los informes de Contreras que Miquel y su hijo se solieran desviar de la ruta? No, Aránzazu es muy tajante. En los informes de Contreras dice que su marido y su hijo realizaban ese viaje con frecuencia por motivos empresariales y que siempre lo hacían por la Nacional 2. Nunca se entretenían por el camino, como muchos bares de carretera y áreas de servicio. Y claro, todo eso ya lo comprobó Contreras. En los archivos de Contreras no encontramos nada más. Nadie los había visto en ningún área de servicio. Solo nos quedaba aceptar como buena la hipótesis de que los Aranguren se hubieran desviado por alguna razón hacia la zona del embalse. ¿Pero por qué razón? De las pertenencias de los muertos, olvídate, porque eso es indistinguible. De ahí ya no sacamos nada. Al estar sumergido en aguas putrefactas tanto tiempo, no queda nada en los bolsillos que hayamos podido identificar. Lo único que Contreras no había comprobado eran los incidentes de los pueblos circundantes de aquella noche. De los archivos que tenía la Guardia Civil, encontramos un único altercado, justo en un club de alterne a la salida de Vinuesa. Vinuesa está demasiado cerca del embalse, así que pensé que dos hechos aislados que coincidían en el espacio y en el tiempo debían estar por necesidad relacionados entre sí. En los registros de la Guardia Civil solo ponía que una unidad se había desplazado hasta el local por un tema de desorden público, pero tuvimos suerte. Encontramos en Vinuesa al mismo Guardia Civil que había estado de servicio aquella noche.
no le costó nada contarnos en qué había consistido el asunto. Apuestas, había dicho. Apuestas que se hacen fuera de los clubs de la Nacional. Las apuestas eran sobre todo ilegales, timbas de póker, peleas de perros y carreras de coches. Las carreteras secundarias de Soria, había dicho, resultaban un escenario ideal para las carreras de coches, porque solo hay pueblos fantasmas, prácticamente despoblados. El guardia civil nos contó que eran gente de Madrid, sobre todo de dinero, y que costaba mucho pillarlos con las manos en la masa. Para mí estaba claro que los dos hechos estaban relacionados, pero no podía demostrarlo. ¿Estaban Miquel y Ramón involucrados en las apuestas o fueron víctimas de ellas? Pero si fueron víctimas, ¿por qué estaba intacto el coche? Si se hubiera producido un siniestro, la carrocería tenía que presentar alguna fisura, alguna marca. Y sobre todo, ¿qué hacían a 50 kilómetros de la Nacional, en ese embalse? Bueno, ilusionistas, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer con estos nombres, contarnos cómo acaba esta historia, por qué aparecieron Miquel y Ramón a 50 kilómetros de la Nacional en ese embalse, cómo llegaron hasta allí, cómo se resuelve este caso. Te doy vía libre a la imaginación, solo que te atengas a los datos que hemos dado, a los precedentes que hemos puesto a esta historia, para que tú le des el final que te parezca, para que le des la resolución que quieras, para que te destrujes los sesos pensando que les ha podido pasar a este padre y a este hijo. Ya sabes que puedes mandarnos tu resolución con una extensión breve para que podamos leerla en el podcast a Telegram @radioilusionista y espero que tengamos diferentes resoluciones de este caso para que veamos de qué diferentes maneras se puede resolver una misma historia. Y también quiero leeros hoy un texto precioso que nos ha llegado de Elia Melvi. Elia es oyente de Desilusionista, es oyente de este podcast, es ilustradora y nos manda este texto relativo al episodio de Ciudades. Ella se quedó enganchada de ese episodio y ha escrito este texto relativo a un viaje que hizo a Berlín. If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight. Ya en la cama, cuando puse la alarma, bloqueé el móvil y por fin me quedé sola. Un vacío cayó sobre mí. Su ausencia. Nada que se acurrucara a mi lado. Mi pecho empezó a llenarse de leche y Olga no estaba allí para beberla y aliviarme la presión del corazón y de la única teta de la que mamaba. Sorprendida me puse a llorar sin control, a moco tendido. Lloré por la distancia tan grande que me separaba de Olga. Lloré de miedo por tenerla tan lejos, por el terror de imaginarla buscándome en la noche sin encontrarme. Notaba que el hilo que nos unía se tensaba. Después de 2 años de vida sin separarnos, era prácticamente parte de mi piel, una extensión de mí misma, y yo había decidido arrancármela por unos días para ir a Berlín. Antes de los 2 años hubiera sido imposible separarme de ella. Aquella selección para una exposición colectiva era una excusa perfecta para atreverme a dar el paso. No había nada malo en ello, pero el sueño me encontró sollozando. A las 10 de la mañana estaba en Berlín-Tegel. Al salir por la puerta de cristal, siguiendo el río de gente, me vi en medio de un lugar desconocido, con el dinero justo y con la mente dispersa. Andando hacia lo que creía era la parada del bus, tuve que hacer acopio de una concentración que no había usado en años. Para fijarme bien en el autobús que tenía que coger, la parada donde me tenía que bajar, la calle por la que tenía que desembocar y los números de los portales, donde en uno de ellos, una desconocida que me había alquilado una habitación, me esperaba. Los días siguientes pasé por el barrio sin preocupaciones ni prisas. Un octubre frío y soleado. Me perdí. Me encontré. Y visité más que monumentos y museos, calles. Percibía una verdad allí donde mirara, siguiéndome, moviéndose conmigo. Finalmente fui consciente de ella
al aparecer ante mí una fachada llena de hojas rojas iluminadas en ámbar. La verdad era que había venido a esa ciudad en busca de mí misma. Me di cuenta entonces que desde que compré el billete de avión y reservé la habitación, ese había sido el verdadero propósito del viaje. No la exposición colectiva, no la selección del concurso. El propósito era reencontrarme con el mundo exterior para construirme de nuevo. Pensé entonces en la cantante francesa de jazz que había escuchado en la radio. En la entrevista hablaba de un gran parón en su vida creativa después del nacimiento de su hijo. Cuando tuvo a su bebé fue incapaz de crear algo sólido en 2 años. En ese tiempo no dejó de trabajar, publicó un álbum que detestó después, salió al escenario donde la voz la traicionó. Hablaba de la forma en que su mente se quedó en shock después de la bella brutalidad de la vida y esos siguientes meses de entrega y absoluta necesidad de su cachorro. 2 años, pensé, como si hablara de una verdad universal. 2 años es el tiempo que necesita una mujer para reubicarse, para reencontrarse y descubrir su nuevo yo. ¿Lo llaman puerperio? No sé. Pero he sentido en mí todas las etapas, sin etiquetas, sin seguir consejos rancios de un sistema médico inútil creado por y para hombres. Con mi instinto como brújula he sentido la entrega, el terror al solo pensamiento de separarme de Olga recién nacida, la necesidad de protegerla y ser su fuente, el orgullo de verla crecer y ahora la excitación de reubicarme en el mundo, como un ser independiente, creador, más sabio y poderoso. Bebí muchas cervezas sola, en esquinas de bares donde sacaba la libreta. Pinté mucho. Comí en restaurantes que solo conocen los que viven allí, donde hacen una increíble comida turca, en enormes ollas, y donde empezamos a construir proyectos en común que aún tenemos pendientes. Bailé en locales que nunca imaginé, que no existían en Madrid o en Lisboa. Leí a Akhmatova en la cama, donde pasé frío todas las noches. ¿El arte estaba en cada rincón o era yo? Todo estaba conectado. Berlín era la fórmula. De la exposición poco que decir. Sí, vi el muro, la puerta de Brandenburgo, la catedral, el puente de Oberbaum. Pero mis nuevos pies siempre me volvían a llevar a esa fachada invadida por hojas rojas. En el avión de vuelta me sentí preparada para todo. En una semana tenía prácticamente todas las piezas que componían la nueva versión de mí misma. Olga me esperaba, y lo primero que hizo al verme fue mamar, bebiendo toda la leche que mi pecho y la ciudad habían mantenido templada para ella. Fue Berlín. Fue Berlín. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a quedarme en Berlín para toda la vida. Bueno, y de esta manera nos vamos a despedir ya. Vamos a despedir ya el podcast con este relato maravilloso de Elia Melby. Quería deciros que hoy en este podcast he contado con la colaboración especial de Víctor Nanclares. Es uno de los miembros del podcast de cine Nakatomi Radio, que hoy os recomiendo. Tiene una voz estupenda, él es actor también de doblaje. Y bueno, me ha hecho el favor de hacer de policía para esta pequeña dramatización de la desaparición de los Aranguren, que espero que resolváis en próximos episodios. Y se lo quiero agradecer desde aquí, invitaros a escuchar su podcast, Nakatomi Radio. Y
A los demás deciros que espero que estéis bien, que espero que estéis soportando estos días bien, que me contéis cosas. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Carlota Garrido y nos escuchamos pronto. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Hustlers, grab your gun, shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California, here we come. On the stereo, listen as we go, nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. Pedal to the floor, thinking of the roar, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California, here we come. California, 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 California, here we come.